¿Cuál es la diferencia entre un jugador de fútbol y vos? ¿Por qué el jugador de fútbol patea un tiro libre, la mete en el ángulo y vos vas a jugar con tus amigos y la mandás para cualquier lado? La diferencia es que el jugador de fútbol entrena. Mientras vos estás trabajando, el jugador de fútbol se pasa 12 horas por día pateando el arco. Nosotros como técnicos también tenemos que entrenar. Yo ahora te voy a proponer un jueguito para que pongamos en práctica todo lo que estuvimos viendo hasta ahora e inclusive empecemos a dar nuestros primeros pasos en analizar una placa sin el diagrama. Es un juego bastante divertido, al menos yo lo considero, y que lo puedes aplicar todos los días sin correr ningún tipo de riesgo. A ver, ya dijimos que vamos a tener entre 6 y 8 bobinas en una arquitectura Haswell-Broadwell. Ya dijimos que la séptima bobina que podemos ubicar, siempre hablando de bobinas de gran tamaño físico, ¿no? Es un filtro que trabaja en la línea de B+. Estos filtros, en realidad, siempre estuvieron presentes, pero últimamente estamos encontrando en algunas placas filtros con un tamaño importante, un tamaño físico muy grande que nos lleva a confundirlos con las bobinas de la fuente de alimentación. Otra posibilidad que tenemos es que esa bobina, esa séptima u octava bobina, sea correspondiente a la línea 1.5 BS. La línea 1.5 BS por lo general se va a manejar con un regulador lineal, pero dependiendo del proyecto, el ingeniero puede preferir trabajar con un buck converter que me genere esta tensión de 1.5 BS. Primero, quiero que encontremos las bobinas. Agarramos una plaquita y revisamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas. Listo. Las marcamos y ahora viene lo interesante. Vamos a pensar, ¿cómo puedo descubrir cuál es la línea de alimentación que se va a generar con cada una de estas bobinas? ¿Cómo puedo saber esta fuente? Sabemos que cada bobina representa una fuente. ¿Esta fuente de cuánto es? ¿Esta de cuánto es? ¿Esta de cuánto es? ¿Esta de cuánto es? Para esto vamos a aplicar lo que estuvimos viendo y vamos a ver un par de técnicas, un par de tips que te pueden ser muy útiles. Primero, fuentes de 3 y 5 volts suelen estar una al lado de otra. Muchas veces se manejan con el mismo controlador. El mismo controlador tiene salida de 3, de 5, está todo ahí juntito. Sus power boots también suelen trabajar en conjunto. Por regla general, las vamos a encontrar una muy cerca de la otra y son prácticamente un espejo de la otra. Ya defino que esto es 3 y esto es 5 volts. Cristian, ¿pero cómo sabes que es 3 y 5 y no 3 y 5 al revés? Bien, para eso puedes tomar el multímetro y medir continuidad entre una de las bobinas y algún punto que debería ser alimentado con 3 volts, BIOS o EC. También el BIOS o EC puede ser alimentado con el regulador de baja potencia que hablamos antes. Entonces, quedaría revisar en estas bobinas continuidad con esta parte del USB, donde tenemos un regulador, tenemos un circuito de protección, un integrado que realiza la protección del USB, y generalmente ahí vamos a encontrar una tensión de 5 volts proveniente de la bobina de 5 volts. De igual manera, todo esto lo vamos a ver en más detalle cuando veamos cómo trabajar con equipos sin diagrama. Esto es un primer paso. Después vamos a ir más a fondo. Bien, por ahora ya sabemos que esto es 3 y 5 volts o 3 y 5 volts. Después vamos a analizar más a fondo cómo llegar a la solución, a la comprobación de esto. Otro punto que quiero explicarles es, no tiene sentido que yo tenga esta bobina, que ya sé que acá tengo una fuente de alimentación, y que esta sea la fuente de alimentación de mi batería, porque el zócalo de mi batería está acá lejos. Por regla general, las fuentes de alimentación están cerca de lo que quieren alimentar. Yo tengo zócalos de RAM y una fuente
de potencia, 1.35 volts. Esta bobina tendría que ser la alimentación de mi RAM. Esta es la más grande que tengo en la placa. ¿Cuál es la fuente de alimentación que me va a entregar más corriente que todas? Esto es V-Core o VCC Core. ¿Qué más me queda? Miremos esta que tengo acá arriba. Esta bobina, primero, está cerca del zócalo de la batería, cerca del conector de la batería. Segundo, acá puedo ver una típica resistencia de sensado, es una resistencia, en este caso medio rectangular y de gran tamaño. Se nota en la foto un gran componente claro y sabemos que las resistencias de sensado vamos a tener dos en la placa. Una que va a controlar la corriente que viene desde mi cargador y otra que va a controlar la corriente de la batería. Entonces ya puedo definir que la bobina de la batería, por regla, siempre va a estar conectada a una resistencia de sensado. Está acá cerca del conector y de paso, como si todavía tuviera dudas, acá tengo MOSFETs de alta y de baja. Esto es fuente de mi batería. Vamos a sacar el zoom. Vamos a marcar de nuevo V-Core. Esto lo defino como BAT. BAT. ¿Qué es lo que me falta? Yo acá ya encontré la alimentación de mi cerebro, del cerebro de mi procesador, pero todavía le falta alimentación al corazón a mi procesador. La alimentación de mi corazón va a ser 1.05 volts. Ahí está. Cerebro, corazón. Con esto pudimos definir todas las líneas de alimentación de esta placa. Vamos a ver unos ejemplos más y después vamos a tener inclusive algunas con sorpresa. Una bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas, 5 bobinas, 6 bobinas. Bien, empecemos. Dos fuentes de alimentación exactamente iguales, ¿eh? Vengo para acá, vengo para acá. 3 y 5 volts. Listo. Acá tengo una fuente de alimentación justo al lado de los zócalos de la RAM. 1.35 volts. Además, puedo ver por medio de este capacitor electrolítico que es una fuente que va a trabajar con una cantidad de corriente bastante alta. De hecho, eso ocurre porque esta línea va hacia la memoria RAM y también vamos a tener un sector del CPU que se va a alimentar con 1.35 volts. En algunas otras fuentes, como por ejemplo en esta, ustedes no van a ubicar este capacitor electrolítico ni un capacitor de tantalio, van a ubicar algunos capacitores cerámicos, van a ubicar un filtrado más débil, porque son fuentes que trabajan con menos corriente, pero la de la RAM trabaja con mucha corriente y va a tener un filtrado muy bueno. La fuente de mayor tamaño, la bobina de mayor tamaño de mi placa está acá y justo al lado de mi procesador. Esto es V-Core. Tengo alimentación en el cerebro de mi procesador, falta la alimentación del corazón de mi procesador. 1.05. Lo que me queda es una bobina que tiene una pista conectada a una resistencia de gran tamaño. Esta. Y también es un hecho que el conector de la batería está acá abajo. Entonces, esto es mi BAT. Logré encontrar todas las fuentes de alimentación en otra placa. Este juego lo pueden ir aprimorando ustedes. Lo que les recomiendo es que lo apliquen y que de a poco, cuando reciban un equipo, vayan aplicando este jueguito y después corroboren con el diagrama. Prueben, agarren una placa, agarren placas que ustedes tengan en el taller e intenten descubrir cuáles son las líneas de alimentación. Esta bobina es de esto, esta bobina es de esto, esta bobina es de esto. Después revisen el diagrama a ver si estaba bien o estaba mal y empezás a ver similitudes entre una cosa y otra. Empezás a encontrar tus propios tips para ubicar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos. ¿Por dónde empiezo? Tengo dos líneas de alimentación acá, dos fuentes muy cerquita de mi procesador. Una bobina es más grande que la otra
Y acá mira todo el filtrado que tengo. Son cerámicos, pero son enormes. Tengo, o sea, enormes no. Muchos. Tengo 4x4, 16 cerámicos ahí. Esto va a ser mi V-Core. Bobina de gran tamaño y mucho filtrado. Tengo V-Core. La otra fuente que va a estar acá al lado, 1.05 volts. Ya tengo las dos alimentaciones principales de mi procesador. Me queda esto por acá. A ver, ¿qué puedo hacer por acá? Primero, tengo dos fuentes de alimentación igualitas. Una parece el reflejo de la otra y están una al lado de la otra. 3 y 5 volts. Y esta realmente es un desafío. E inclusive, como no he visto el datasheet de esta placa, hasta les admito que puedo estar equivocado. ¿Bien? Pero una de estas bobinas tiene que ser la de la batería y otra tiene que ser la alimentación de la RAM. Debido a la proximidad entre esta bobina y este componente, que les soy sincero, en esta acá no logramos verlo con tanta definición, pero en la notebook se ve que esto es un TPS, lo he mirado, esto es un TPS 51363, que es un regulador de VRAM. Yo diría que esto es mi, voy hasta marcarlo por acá para que sea mejor, esto es mi 1.35 volts, porque acá tengo una pista que conecta esta bobina con este regulador y puedo apreciarlo en la imagen. Y este regulador, buscando su datasheet, TPS 51363, por lo que recuerdo. Es un regulador que trabaja con la alimentación de DDR. Bien, la bobina que me queda, inevitablemente la voy a tener que llamar de BAT. Este es otro punto que pueden aplicar. Lo ideal es evitarlo, ¿no? Intentar sacar una conclusión mirando y buscando la menor cantidad de información posible. Pero bueno, si están muy complicados, revisen. Acá tengo el regulador, busqué información, busqué datasheet del regulador y llegué a una conclusión. Lo importante es no abrir el diagrama. Eso es lo más importante. Pero tuve que abrir Google. Acá tengo otra placa. Ya estamos terminando, creo que quedan unas 3 más, donde ya empezamos a cambiar. Acá inclusive ya empezamos a cambiar y van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos una séptima bobina. ¿Cómo las voy a identificar? Empecemos. Acá cerca de mi procesador tengo dos. Tengo una de gran tamaño físico y una más chiquita. La de gran tamaño podría definir que es V-Core. La más chiquitita, 1.05. De hecho, cuando vamos corroborando las demás bobinas, vamos descubriendo si acá estuvimos correctos o no. Por ahora, esta es mi opinión. Y ahora quiero que vayamos acá arriba, donde tenemos una mezcla de bobinas, todas metidas ahí una al lado de la otra. Y tengo que empezar a descubrir cuál es cuál. Esta y esta, y esta y esta son igualitas. Ya puedo considerar que estos sean 3 volts y estos sean 5 volts. ¿Bien? Voy a marcar acá 3 y 5, más fácil. Acá tengo otra fuente de alimentación y de hecho acá tengo los zócalos de la RAM. Y también veo que tengo un electrolítico indicándome que esta fuente va a trabajar con una cantidad de corriente interesante, tiene un filtrado muy bueno. Estas y esta, no le veo ningún electrolítico, está más lejos del zócalo de la RAM, está cerca del conector de la batería. No, defino. Esta va a ser 1.35 volts, la alimentación de mi RAM. Ya está, lo definí. ¿Cuánto estas? ¿Qué hago? A ver, ya empezamos con el tema de las 7 bobinas, ya no es más fácil, ya no es tan fácil. Bobina conectada
a una resistencia de sensado. Bobina conectada a una resistencia de sensado. ¿Cómo voy a determinar esto? Tengo una de las formas que les quiero decir. Si se ponen a ver, hay muchas. Con la placa en mano, más fácil aún. Pero una de las formas que me va a ayudar a determinar cuál es cuál es el tamaño de la bobina. Una de estas es filtro y otra es una bobina que va a trabajar con corriente. Esta bobina tiene un señor tamaño como para poder trabajar con una buena cantidad de corriente, mientras que esta es más chiquitita. Además, esta está más cerca del conector de la batería que esta. Si yo tuviera, basado en esta imagen, que definir quién es quién, yo diría que esta PR702 es mi B+, y que esto es un filtro. Esta bobina de mayor tamaño y que me indica que puede trabajar con una buena cantidad de corriente y que está al lado de una resistencia de sensado, que está al lado del conector de la batería, yo diría que esto es BAT, la fuente que va a ser la carga de mi batería. Y así ya analizamos una con 7 bobinas. Vamos a seguir, que hasta vamos a ver con más bobinas. Esta es otra que es un poco complicada, hasta de identificar las bobinas con una foto, pero tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro. Esta chiquitita no parece, pero es una bobina, son 5. 5 bobinas y acá abajo tengo 6, 7 y 8. Ahora se las voy a marcar para que podamos empezar a jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.